Buenos días Teresa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este congreso en el segundo día de Retos de Mujeres. Teresa es catedrática de Historia de la catedrática de Historia de Educación de la Universidad de La Laguna, profesora en la Facultad de Educación y Facultad de Humanidades en estudios de grado y máster de estudios de género y políticas de igualdad. Su línea de investigación la definen sus numerosos trabajos, su asistencia a encuentros científicos nacionales e internacionales y su dirección y participación en distintos proyectos de investigación donde la historia de la educación, políticas educativas, educación de las mujeres y estudios regionales sobre la historia de la educación en Canarias han estado muy presentes. Es coordinadora del grupo de investigación Nexus y ha recibido varios premios en reconocimiento a su trabajo, como el de Marqués de Villanueva del Prado, Rumeu de Armas, Caballo Cotanda, Serra Rofols y el Instituto de la Mujer. También ha trabajado sobre tema de mujeres, educación y democracia, por ello hoy nos trae también la educación de las mujeres en tiempos de cambio, de la transición a la democracia. Muchísimas gracias, Teresa, por estar con nosotras y nada, te damos paso. Muchas gracias por venir, por asistir. Gracias, Inmaculada. Un saludo y buenos días a todos y a todas. Mis palabras de agradecimiento por la invitación a participar en este curso de Retos de Mujeres, Género y Educación en la España Contemporánea. A la vez que agradezco a Inmaculada y a la organización y también al Ayuntamiento de Corella y la Casa de la Cultura el poder participar, agradecer la invitación. También les pido disculpas por no estar presente. Por supuesto, me hubiese gustado haber participado presencialmente, pero la situación de pandemia que estamos viviendo y en especial en Canarias, pues la situación es un poco crítica y preferí no arriesgarme con los traslados. Así que mis disculpas por no estar entre ustedes y espero que haya otra oportunidad de poder compartir. Pues bien, mi participación va a ser sobre la educación de las mujeres en tiempos de cambio. Voy a tratar el periodo desde la transición a la democracia. En estas fechas, pues digamos que voy a hacer una síntesis cronológica y voy a articular la conferencia en torno a la evolución que ha experimentado la educación de las mujeres españolas en la transición y la democracia, siguiendo el desarrollo legislativo. Pues vamos a analizar desde los años de la transición, 1975-78, hasta la promulgación de la Ley Orgánica de Educación en 2006. Son casi 30 años de avances en la sociedad española y en la educación. Las políticas seguidas por los distintos gobiernos posibilitaron la incorporación de las mujeres a espacios inimaginados en la etapa anterior. Son unas décadas en las que destaca el acceso de las mujeres a los distintos niveles académicos, superando los índices de matrícula masculinos, aunque no se logra la plena igualdad. Quiero comenzar haciendo algunas referencias al periodo anterior a la transición. ¿Cuál era el panorama antes de la transición democrática? El abordar el tema de esta naturaleza pues nos obliga a una sucinta referencia al periodo histórico inmediatamente anterior, a la etapa predemocrática, para poder entender la importancia de la evolución, la importancia de la transición y lo que significó en la educación para las mujeres. No podemos ignorar que España era un estado dictatorial, que estaba regido por una dictadura militar, que la educación de las mujeres había sido modelada a través de la sección femenina de Falange, que nos encontramos ante un panorama educativo de una escuela segregada por sexo, con un currículum diferenciado, que se reforzó durante el franquismo, especialmente a partir de la Ley de Enseñanza Primaria de 1945 y se mantuvo en las sucesivas leyes de 1964 y 1965.
Como hitos importantes en ese periodo predemocrático, tenemos que mencionar a la Ley General de Educación, promulgada en 1970, porque según palabras de expertos en política educativa, como puede ser el profesor Manuel de Pueyes, es una ley precursora de modelos democráticos de enseñanza y representa el mejor proyecto educativo de la España contemporánea. También debemos referir como aspecto significado el Año Internacional de la Mujer, 1975, y también en el mismo año el fallecimiento del dictador. Cuando hablamos de educación segregada y sexista, pues estamos hablando de separación física entre alumnos y alumnas en los distintos niveles educativos. Estamos refiriéndonos también a un currículum sexista con materias diferenciadas por sexos y en el caso de las mujeres en los distintos niveles educativos, en la primaria, la secundaria y, y también en la universidad. Bueno, en aquel momento eran estudios profesionales, la formación del magisterio, estaban presentes las enseñanzas del hogar. Teresa, disculpa un momento que te interrumpa. Creo que querías compartir un PowerPoint, ¿verdad? Y creo que no se está compartiendo en pantalla. Desconozco si lo estás ya compartiendo o no. Disculpa que te interrumpa. No, todavía no lo estoy Vale, compartiendo. vale, disculpa. Nos referíamos también a esas materias segregadas por sexo, a esas materias denominadas enseñanzas del hogar, que a la vez reunían diversas materias como las labores, que incluían costura, bordados, corte y confección, economía doméstica, higiene, poricultura. Digamos que el objetivo fundamental era formar a la mujer como madre, como esposa y como encargada del hogar, porque se saltaban los valores domésticos y la figura del ama de casa. Esa era la identidad femenina y digamos que esa identidad femenina se va a mantener hasta la promulgación de la Ley General de Educación. En la Ley General de Educación, que conforma un proyecto político ambicioso en la etapa final de la dictadura y que significó modernizar el sistema educativo. La ley respondía también a las necesidades económicas y sociales. Era necesaria la mano de obra femenina, era necesario modernizar la educación y ampliar la formación de las mujeres. La ley amplió la escolaridad obligatoria entre los 6 y 14 años, establece la enseñanza mixta, unifica el currículum escolar y refiere a la igualdad de oportunidades. Sin embargo, ese principio de igualdad de oportunidades pues no va a aplicarse en un 100%. Se hablaba de que era igualdad de oportunidades, pero que no se trataba de una igualdad seca entre hombres y mujeres. 1975, como acabamos de comentar, es una fecha clave y cargada de significado. En 1975 se declaró el Año Internacional de la Mujer, hubo diversos actos, hubo mucha publicidad y difusión. Para algunos sectores pues contribuyó a despertar la conciencia femenina y si bien la sección femenina era la encargada de modelar la educación de las mujeres y hasta aquel momento pues se había encargado de la educación a través de una serie de materias obligatorias y ya en la década de los 70 pues impartían las llamadas enseñanzas patrióticas, pues también participó en ese año internacional con el interés de modernizar y abrirse hacia otros planteamientos culturales más abiertos, aunque sin dejar de mantener ese planteamiento ideológico que la sostenía. 1975 es también fecha clave porque se produce el fallecimiento del dictador y a partir de esa fecha pues vamos a entrar en un periodo de cambio y en un periodo que significa una evolución importante, a la vez que representa una fecha señera para España.
Voy a compartirles pantalla. ¿Sí? Creo que lo estarán viendo, ¿verdad? Sí. Sí. La transición es una época de cambio, es un periodo que abarca desde 1975-1978, según hay variaciones en las fechas según los estudiosos, y se mantiene hasta 1982, precisamente cuando se considera que se inicia la etapa democrática. La transición pues tiene un significado muy importante en la historia de España porque significaba la adaptación a una nueva realidad. Era pasar de la dictadura a la democracia y de una forma pacífica. Se van a producir una serie de cambios progresivos con una política de consenso, paso de ley a ley, de las leyes del franquismo a las democráticas. Ese consenso permitió una ruptura pasada con una ruptura pactada con el pasado político. Se trataba de ir desmantelando las instituciones pasadas, las instituciones de la dictadura, aquellas instituciones que habían regido los destinos de España y que ahora pues se empezaba en un nuevo momento y para ello fue necesario pues articular una serie de leyes para desplazar a las leyes fundamentales del reino. Se elaboró la Constitución de 1978 y con ella se restauraba la democracia. En esta época podemos referir la importancia que tenía también la influencia de las acciones internacionales a favor de las mujeres que van a calar en los colectivos de mujeres españolas, esas mujeres que como grupos venían actuando desde la clandestinidad en el periodo de la dictadura y que se van a significar en el periodo de la transición, sus luchas, su presencia en las movilizaciones sociales también fueron importantes para que la Constitución pues diera ese paso hacia la igualdad. Una igualdad que es reconocida a pesar de la resistencia de algunos sectores conservadores y que eso significó pues modificar esas antiguas estructuras y significó concederle los derechos de ciudadanía a las mujeres. Este avance importante a nivel constitucional, pues también se proyectaba en la educación, a pesar de que el hecho de que se aprobara una constitución que se reconociera la igualdad jurídica no significaba un cambio total en la población y no significaba un cambio en todas las estructuras educativas. Seguíamos viendo una situación cuasi igualitaria y aunque la Ley General de Educación ya habría suprimido aquellas materias sexistas, había establecido la enseñanza mixta, se asistían conjuntamente a las aulas, pero las prácticas educativas no eran igualitarias. Y a pesar de que las mujeres accedían a los distintos niveles educativos y a las distintas titulaciones, pues las características culturales continuaron siendo masculinas y manteniendo los sesgos de género. Digamos que los códigos de género y los estereotipos siguieron activos en la España de la transición. Ya fueron importantes los cambios que se produjeron, fue muy importante la Constitución, el reconocimiento a la igualdad, como hemos dicho, pero era imposible conseguir los cambios de mentalidad entre la población, los cambios de mentalidad en el profesorado y especialmente porque el profesorado también había sido formado en el periodo de la dictadura con otros esquemas, con otros parámetros y por supuesto no tenían una mentalidad flexible y partidaria hacia la igualdad de género. En la medida de que hubo, incluso entre el profesorado, ciertas resistencias,
frente a la igualdad y frente al trato que se impartía entre alumnas y alumnos en las aulas. Es importante destacar que las alumnas beneficiarias de la Ley General de Educación mejoraron su formación a pesar de esas diferencias de género, a pesar de las desigualdades de género y desigualdades económicas también, pues esa formación les posibilitó acceder a otros niveles educativos superiores y al mismo tiempo les permitió acceder también al mundo laboral, porque desde la propia Ley General de Educación se impulsaba la promoción laboral de las mujeres. De manera que el periodo de la transición marcó el antes y el después. La propia Ley General de Educación sufrió reformas y contrarreformas a lo largo de las 2 décadas de vigencia. Realmente no hubo esos cambios de mentalidad, pero sí que se fueron acomodando a las circunstancias a pesar de que perduraran los roles sexistas y los valores tradicionales y que el sexismo estaba presente en las aulas, pero en esos años hay que destacar que precisamente se alcanzó la escolarización total de la enseñanza obligatoria y las mujeres comenzaron a mejorar la formación y las estadísticas pues informan de las mejoras educativas, informan de cómo se van reduciendo las tasas de analfabetismo, que en aquella época aún eran importantes, porque a pesar de haberse promulgado la ley en 1970, no se había alcanzado la escolarización total de la población española. También hay que decir que había diferencias regionales, había una zona de España en la que la educación estaba mucho más desarrollada, había una mayor inversión educativa y había otras áreas que quedaban un poco desplazadas, marginadas y donde hubo menos inversión educativa, incluso hubo dificultades en el establecimiento de centros educativos por las carencias de infraestructura. Si observamos las estadísticas de la época, referidas a los años 1960, 70, 1980, pues observamos cómo evolucionan los niveles de alfabetización y que el nivel de analfabetismo comienza a descender. En la medida que van progresando las décadas y especialmente a partir de 1970, se reducen de una manera importante las cifras de analfabetos. Por supuesto, si comparamos por sexo, hay una diferencia importante entre el índice de hombres analfabetos y mujeres analfabetas. El índice de las mujeres siempre es superior al de los hombres. Tiene relación ese índice de analfabetismo con la mentalidad de la época, con el interés de la familia más por enviar a los hijos a las escuelas, a los hijos varones que a las niñas, porque la mejor escuela para las niñas y las mujeres era en el hogar. Y eso lo vemos aparte de ese modelo patriarcal y de esas creencias culturales, también en la infraescolaridad, en las pocas oportunidades educativas al haber una infraestructura insuficiente. Pero si comparamos las cifras de mujeres analfabetas de 1960, donde había 2.331.039 mujeres analfabetas, y la comparamos con 1991, vemos cómo la reducción de tasas es importante, pues se desciende a 811.376. Son datos importantes que reflejan la evolución positiva en cuanto a la escolarización y especialmente referidas a aquellas mujeres beneficiarias de la Ley General de Educación. Las mujeres que nacieron anterior a 1960, pues por supuesto tuvieron menos oportunidades educativas y al mismo tiempo hay que reconocer no solo las oportunidades, sino que la extensión de la escolaridad pues no se había logrado. Debemos también referir a la importancia que tiene
el desarrollo democrático de España y cómo España, como nación democrática, ya ingresa en la Comunidad Europea, y para poder ingresar a la Comunidad Europea tiene que incorporar disposiciones concretas para promover la igualdad. El primer gobierno del PSOE reconocía la desigualdad y ello llevó a cabo reformas para eliminar los obstáculos que impedían esa igualdad e introdujo medidas para combatir la discriminación. Es importante reconocer esas medidas y esa implicación del gobierno y cómo responde a las, digamos, disposiciones dictadas por la Comunidad Europea. De manera que desde que se establece la democracia, que según los expertos comienza en 1982, pues hay impulsos para favorecer la igualdad, hay impulsos para gestionar diferentes medidas para no solo conseguir la educación igualitaria, sino para aplicar medidas que incentiven también la formación de las mujeres. En este sentido, se creó en octubre de 1983 el Instituto de la Mujer, que es una institución adscrita al Ministerio de Cultura, y se reconocía oficialmente la desigualdad y se objetivaron reformas de variada índole y todas encaminadas a promover la igualdad y a remover los obstáculos que la impiden. Tanto a nivel nacional como autonómico, se impulsaron 4 planes distintos de igualdad de oportunidades entre 1988 y 2003. Luego, quizá el efecto de esas medidas pues no alcanzaron todos los objetivos que se pretendían. Muchas veces esas acciones pues le faltó recursos económicos para poderse desarrollar adecuadamente. Pero son medidas que potenciaron la igualdad con diversas acciones que afectaban también a la educación. En 1985 se aprobó la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, conocida como la LODE. Se aprueba esta ley porque se habían producido cambios importantes desde 1975 y era necesario reestructurar y organizar el sistema educativo. Hasta ese momento estaba siendo regido por la Ley General de Educación, pero esa ley necesitaba de reformas y de una serie de modificaciones y adaptaciones a la situación concreta que vivía el país. Tenía que dar respuesta a las necesidades planteadas en la educación española y atender a las demandas también que se planteaban desde la igualdad de oportunidades. La LODE recogió los objetivos de igualdad de oportunidades, pero no resolvió las diferencias existentes en la práctica de la enseñanza mixta. Recordemos que no podemos referir a coeducación, sino asistencia conjunta de niños y niñas a las aulas, de chicos y chicas. Hablamos más de una coinstrucción porque el modelo educativo que se aplica es el modelo masculino, el modelo cultural de los varones, en el que la experiencia femenina está ausente, donde no se recoge ninguna de las aportaciones de las mujeres, donde las mujeres que han hecho alguna contribución a la sociedad no aparecen reflejadas en los libros de texto, que no se atiende a rescatar la memoria femenina y digamos que todo lo referido a lo femenino es invisible. El profesorado reproducía los patrones sexistas por la falta de preparación en cuestiones de género, desde el lenguaje a la invisibilidad de lo femenino, las propias actitudes. Todos contravenían los principios igualitarios. Pero debemos hacer una aclaración respecto al profesorado, y es que el profesorado había sido formado en el periodo de la dictadura, donde el tema de género estaba ausente y no se conocía, y por otra parte el profesorado que se forma a partir de la Ley General de Educación en las escuelas universitarias de formación del profesorado, pues tampoco tuvo una formación en género. Eran
y campos nuevos, desconocidos, e incluso hasta eran rechazados y se consideraban en algunos sectores hasta como una materia o unos contenidos o unos temas poco gratos, ¿no? Eran casi subversivos. Podemos ver unas estadísticas referidas al porcentaje de alumnado por nivel educativo y sexo. Son estadísticas que publicó el Ministerio de Educación y podemos observar la evolución en distintos momentos del periodo de la transición y democracia. Los primeros datos que tenemos de 1970-71 que corresponde al año anterior de aplicarse la Ley General de Educación y por lo tanto la enseñanza general básica, pero sí podemos observar cómo desde el nivel de preescolar, pues la escolarización de las niñas es importante. Recordemos que en los años 70 el preescolar no era un nivel educativo obligatorio, pero observamos cómo en esos años 1970-71, 75-76, 80-81, la presencia de niñas en el nivel de preescolar es importante, incluso supera las cifras de los varones, pues algunos expertos en sociología dicen que también se justifica porque nacían más niñas y era normal que hubiese una mayor presencia de las niñas en el nivel de preescolar. En la EGB y observamos los primeros años que aún no era EGB en 1971, sino que era la enseñanza primaria de acuerdo con la ley de 1965, pero sí en los años sucesivos vamos a observar cómo la matrícula masculina es superior a la femenina. Si empezamos en el curso 1975-76, observamos una diferencia de 2 puntos con respecto a las mujeres y en el curso 87-88 pues hay casi 3 puntos de diferencia, ¿no? Con respecto a las enseñanzas medias, como no podía ser de otra manera, también se aprecia un porcentaje superior de varones con respecto a las mujeres. Pero realmente donde más se nota la diferencia es en la formación profesional, donde la presencia de las mujeres es bastante inferior. Son los varones los que se canalizan más hacia la formación profesional y podemos ver un dato bastante significativo como es el del curso 1970-71, donde las mujeres solo eran el 5,12%. Las cifras luego fueron evolucionando y van mejorando paulatinamente el nivel de formación profesional para las mujeres, porque en la medida que se fue desarrollando la Ley General de Educación, pues la formación profesional fue incorporando las distintas especialidades y digamos que la población femenina se va a ir incorporando a esos niveles de especialización profesional. Si observamos estas estadísticas, que son las estadísticas que ofrecía el Ministerio por sexo y además por estado civil, vemos notables diferencias entre personas solteras y casadas, entre personas analfabetas y sin estudios, las que tienen estudios primarios, secundarios o formación profesional. Por ejemplo, observamos la columna de varones casados y vemos que los índices de formación son superiores a los de los varones solteros. En el caso de las mujeres, en algunos aspectos sí aparece recogido el que las solteras tengan menor formación respecto a las casadas. Sin embargo, en los estudios primarios vemos cómo el porcentaje es superior entre las mujeres solteras, en los secundarios también, y la formación profesional. Sin embargo, se cambia el porcentaje cuando se hace referencia a los estudios universitarios de tipo medio, estamos refiriéndonos a las diplomaturas, donde las mujeres casadas pues representan un 72,23%
53%, frente a las solteras un 57,66%. En los estudios superiores, estudios universitarios, pues sí, las solteras tienen un índice más elevado, el 83,44%, y las casadas 78,10%. Los porcentajes de población mayor de 16 años por sexos y con estudios terminados también varían en función del sexo, y observamos cómo ya hay más equilibrio en las estadísticas. Digamos que no hay esas distancias tan marcadas como en los primeros años de la década de los 70, pero sí es cierto que los porcentajes femeninos son inferiores a los masculinos. Por supuesto, los índices de analfabetismo, como comentaba anteriormente, en el caso de las mujeres son superiores a los hombres, según la estadística que nos ofrece el Ministerio, pues representan el 25,36% frente al 17,96% de los hombres. En cuanto a estudios primarios, casi que se equiparan, en 38,42% en el caso de los hombres y el 38,35% en el caso de las mujeres. Es algo inferior en los estudios secundarios, 28,6% en los hombres y 24,63% en el caso de las mujeres. En la formación profesional, pues hay esa diferencia mucho más notoria, 7,11 frente a 4,48 en el caso de las mujeres. En los estudios de tipo medio sí que las mujeres le superan en casi un punto, pues los hombres tenían 3,98% y las mujeres el 4,62%. Y en los estudios superiores, ya hablamos de las licenciaturas, pues los hombres superan en el porcentaje a las mujeres en 4,47% y 2,56% las mujeres. Si vemos las cifras por población activa en referente al nivel de estudios como categoría analítica, por supuesto que hay diferencias también por sexos entre hombres y mujeres, unas diferencias que también vienen justificadas por la mentalidad existente, por los sesgos de género, por las creencias culturales que consideraban que las mujeres pues tenían una misión que desarrollar en la familia, en el hogar, y que eran los hombres los que iban a ser la población activa, y de esa manera muchas familias pues van a orientar más a sus hijas hacia la vida hogareña, y son los varones los que se van a formar porque van a ser los protagonistas de la población activa. Observamos diferencias mayores en los niveles primarios, con diferencias importantes entre un 40,9 y un 30,7 en el caso de las mujeres. Ya en los estudios secundarios sí se refleja un incremento de las mujeres, y lo mismo que se aprecia la formación profesional, donde las mujeres también comienzan a superar a los varones. Lo mismo sucede con los estudios universitarios de tipo medio, es decir, con las diplomaturas, y con los estudios universitarios. Vemos cómo en la medida que se va avanzando en las décadas y en el periodo democrático, esas cifras pues van a favorecer más a las mujeres van a tener una mayor presencia en los distintos niveles educativos, las mujeres van a concluir estudios. Otra cosa diferente es cómo se situaban luego en el mundo laboral. Sabemos que hay diferencias importantes dentro de la educación, que hay sexismo, que hay desigualdad, pero la sociedad también es desigualitaria, y marcadamente desigualitaria en el acceso al mundo laboral y al desarrollo profesional. Por supuesto, dependiendo
qué tipo de profesiones, porque se mantienen unas profesiones tradicionalmente femeninas, como puede ser la enseñanza primaria, donde las mujeres pues ocupan puestos mayoritariamente femeninos como maestras y sobre todo en los niveles de preescolar. Hablamos de que la democracia representó un tiempo nuevo, aunque el reconocimiento de derechos y mejores oportunidades educativas para las mujeres no significara alcanzar la plena igualdad, pero sí que tenemos que reconocer el significado que tuvo la transición y la democracia en el destino y en la vida de las mujeres. Digamos que se rompe con aquella mentalidad tan conservadora, tan patriarcal, y al margen de los sesgos de género, al margen de los estereotipos y de la presencia del sexismo en las aulas, el hecho de que las mujeres pudieran acceder a los distintos niveles educativos, a pesar de esas diferencias de género, insisto, ya era un avance en sí, sobre todo respecto a la época predemocrática. Esa presencia en los distintos niveles educativos significó el incremento de la matrícula escolar y a la vez el incremento de mujeres tituladas, pues no solo la secundaria, sino con estudios profesionales, estudios secundarios o estudios universitarios. No se resolvió el problema de la desigualdad. Todo lo femenino se siguió depreciando y subestimando. No encontramos una presencia de lo femenino en el mundo académico y a pesar de ese sexismo y de esa infravaloración del mundo femenino, y de esa invisibilidad y de la ausencia de modelos femeninos, pues las mujeres siguieron avanzando. O sea que si consideramos que el sexismo era un freno hacia el avance de una educación igualitaria, por otra parte tenemos que destacar que el empuje de las mujeres, la presencia en los distintos niveles educativos, pues conlleva también una presencia social a pesar de esas desigualdades y de esas diferencias de género. En la enseñanza secundaria, las cifras se igualaron en el curso 1976-1977, es decir, que las cifras entre alumnos y alumnas se equipararon. En la universidad fue 10 años más tarde, hablamos de unas estadísticas similares para el curso 1986-1987. En las mujeres se superaron tanto en matrícula como egresadas de distintas titulaciones, excepto en las carreras STEM. Esa diferencia sigue persistiendo en la actualidad. Las carreras STEM, las de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entre 1977 y 1998, el porcentaje de mujeres con estudios secundarios se multiplicó por 5 y en la misma proporción aumentó luego el porcentaje de mujeres con estudios superiores, considerando las cifras de la etapa anterior. Pero mejores niveles de formación, tal como venimos insistiendo, y aunque seamos un poco reiterativas, esos mejores niveles de formación de las mujeres no significaban mayores oportunidades de empleo y tampoco la equidad en el mundo laboral. En los niveles postobligatorios, pues vemos ese aumento de alumnado masculino y femenino y vemos cómo en el curso 1976-77 se igualan las cifras, pero a partir de 1977 seguirán aumentando las cifras de las mujeres, la presencia de las mujeres en los estudios de bachillerato en los años sucesivos y han superado la matrícula masculina y a la vez el nivel de egresados de bachillerato en las distintas décadas. Tanto que no solo llegan hasta el año 2000, sino que incluso en la actualidad las cifras de alumnas
egresadas de bachillerato son superiores a las de los alumnos. En el caso de los estudios universitarios, vemos que la situación también refleja ese aumento de la matrícula, si bien, como hemos dicho, 10 años después de superar la matrícula en el bachillerato, se va a reflejar en el acceso a los estudios universitarios, donde las mujeres pues van a convertirse en alumnas mayoritarias en casi todas las carreras, tanto del campo de humanidades como en las ciencias sociales, como en las ciencias de la salud, excepto en las carreras técnicas, una desigualdad que se mantiene en la actualidad en las denominadas carreras STEM. La LOCSE, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, digamos, la ley que viene a sustituir en la etapa democrática a la Ley General de Educación de 1970, aunque era una ley que se reformó y que se fue adaptando a los cambios que iba experimentando la sociedad española de la transición en los primeros años de la democracia, pero fue una ley que quedó desfasada y es el gobierno del PSOE quien va a elaborar esa ley de ordenación general del sistema educativo. Es una ley avanzada respecto a la anterior ley, amplía la escolaridad, ya no son 8 cursos de educación obligatoria, ahora van a ser 10 cursos, 6 cursos de enseñanza primaria y 4 de secundaria obligatoria, seguida de 2 cursos de bachillerato o de formación profesional. Esta ley hace referencia a la igualdad, pero sin embargo hay una ausencia de perspectiva de género y digamos que los saberes androcéntricos siguieron dominando en la escolaridad y este hecho alejaba la igualdad de la práctica educativa. Realmente la ley que significó un avance importante, el hecho de remodelar todo el sistema educativo, pues tenía el mismo fallo de otras normativas y es que la falta de formación del profesorado pues generaba comportamientos sexistas y que se siguieran reproduciendo la desigualdad y se legitimara la desigualdad de género. O sea, porque esos decretos, esos objetivos de primaria y secundaria, pues aunque tuvieran incorporado el rechazo a cualquier discriminación basada en diferencias de género, en la práctica se seguían reproduciendo los estereotipos. Para poder fomentar la igualdad, para considerar la igualdad dentro de la educación, se incorporaron en la educación obligatoria, en la primaria y en la secundaria, los denominados temas transversales que tenían que integrarse en el currículum a través de las distintas áreas curriculares. Entre esos temas destaca la educación para la igualdad de oportunidades. Este tema contribuía a cuestionar los estereotipos y las prácticas sexistas. Si bien formaba parte del cuerpo teórico de la ley, esos temas transversales en la mayoría de las ocasiones estaban ausentes de la práctica educativa y en algunas ocasiones pues eran abordados por aquel profesorado, especialmente por las profesoras que tenían otros compromisos y otra manera de ver la igualdad y la educación de las niñas en ese marco democrático igualitario. Y era una manera de contribuir a visibilizar y aportar igualdad en un campo tradicionalmente invisible para las mujeres. Son pocas las profesoras que desarrollaron esos temas transversales y poco los profesores. Hubo diversas acciones a favor de la igualdad.
Observamos esas acciones a través de los institutos de la mujer y los organismos de carácter general de la administración, que permite desarrollar acciones transversales a favor de la igualdad, incluso con asesoramiento a los centros educativos y al profesorado. Se pusieron en marcha, pues, muchas acciones, entre ellas, pues, elaboración de materiales didácticos, la realización de cursos, de seminarios, la utilización de un lenguaje no sexista, publicidad no sexista. Incluso esas acciones se desarrollaban con la colaboración de los centros de profesorado, esos centros de profesorado que trabajaban en coordinación con los movimientos de renovación pedagógica y con los colectivos de educación no sexista. Pero esos eran colectivos como muy singulares, no estaban muy generalizados en todos los centros educativos y no en todos los centros de profesores, pues impulsaron esas medidas. Sí que hubo colectivos destacados en la educación afectivo-sexual, igual que los hubo muy implicados en potenciar la igualdad desde las aulas y centrarse en el desarrollo de una educación no sexista. Podemos observar las estadísticas en las que vamos viendo la evolución de la población estudiantil y donde observamos cómo las mujeres cada vez más tienen una mayor presencia en las titulaciones, cómo ellas obtienen los títulos ya desde la enseñanza primaria, llámese en la EGB el graduado escolar y en la LOCSE el graduado en ESO, en la enseñanza secundaria obligatoria. Las cifras entre 1975 y 1981 se corresponden al graduado escolar y ya observamos que desde 1975 las alumnas progresan de forma positiva y que progresan por encima de sus compañeros, porque observamos las estadísticas y les superan en 4,8 puntos, por ejemplo, en el curso 1975-76. En 1980-81 es el 3,1, pero en 1985-86 vuelve a aumentar la presencia femenina en la obtención del graduado en ESO del 75,5% y en el caso de los alumnos el 69,6%. En 1997-98 ahí baja un poco el índice, se corresponde el 54,7% y el 45,3% para los alumnos. En el 2000-2001 representan el 54% y ellos el 46%. Debemos considerar también que se produce con la ESO algunos niveles de abandono escolar y que las alumnas también abandonan, que la ESO en determinadas zonas del país, pues se incrementó el fracaso, denominado fracaso escolar, y hay un porcentaje importante de alumnos y de alumnas que abandonan o que no terminan los estudios porque los suspenden. Ese dato es importante a considerar y tener en cuenta también dentro del contexto social donde se desenvuelve y cómo responde también a las desigualdades económicas familiares. En las cifras que estamos contemplando podemos ver el ejemplo de los estudios universitarios, los porcentajes de universitarias que inician estudios. Por ejemplo, curso 1990-91, las alumnas representaban el 50,8% y esas cifras van a seguir en aumento. En el 1997-1998 representan el 53,30%, en 1998-1999 el 53,27%, en 1999-2000 53,41%, el 2000-2001 53,68%. O sea, vemos cómo de forma progresiva se va incrementando la matrícula universitaria femenina
al margen de que esa matrícula pues sea cejada por género y haya carreras casi exclusivas femeninas, como pueden ser las tradicionales carreras de humanidades, magisterio, carreras de ciencias sociales, donde la matrícula es elevadísima, en algunas especialidades incluso llegan a un 70%, y luego hay unas carreras muy tradicionales, porque estaban más adscritas al modelo masculino, que siguen permaneciendo con ese sesgo de género y donde la presencia de las mujeres es menor y en algunas titulaciones, sobre todo las carreras técnicas, es bastante baja. Incluso esa diferencia la mantenemos en la actualidad y estamos hablando de carreras de ciencia, de tecnología, de ingeniería o incluso matemáticas, donde en la última década, en lugar de aumentar la presencia femenina, aumentar las matrículas, ha descendido. Pues bien, alumnas que se matriculan, pero también son alumnas las que egresan. Las alumnas son mayoría tituladas frente a los varones. O sea, según las estadísticas, se titulan más mujeres en la universidad que hombres. Ya vimos los mismos datos para el ingreso en las carreras universitarias de manera global, pero observamos en las mismas fechas cómo egresan, cómo se titulan las mujeres con cifras superiores a los hombres. Desde el curso 1991 se titulaban el 53,73% de las alumnas, en el 97 el 59,26%, en el 98 59,7%, en el 99 58,95%, en el 2000 el 59,17%. O sea que el aumento de la formación de las mujeres en enseñanza primaria, en la enseñanza secundaria, también se proyecta en los niveles de educación superior y contribuye a esa formación pues los cambios de mentalidad de la sociedad española, de la población española, de la familia, que ya consideran la importancia de la educación, al margen de que hayan sido educadas con parámetros sexistas, al margen de esa invisibilidad femenina en el currículum escolar. La presencia de las mujeres es mayoritaria en los estudios secundarios y en los estudios universitarios, con la salvedad de las carreras técnicas. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación, la LOCSE, que es una ley que va a mantener el sistema escolar con 10 cursos de educación obligatoria, serían 6 de primaria y 4 de secundaria, seguidos de 2 cursos de bachillerato o de formación profesional, la LOCSE, desde el 2003, que va a seguir, digamos, un modelo de estructura de los estudios similar a la LOCSE, pero en lo que afecta a la educación femenina, pues ponía énfasis en la calidad para todos, desde la educación infantil a los niveles postobligatorios, y digamos que la igualdad de oportunidades se proyectó en la universalización de la educación básica, en la atención a las personas adultas y en la integración de la inmigración. Se pretendía reforzar ese principio de igualdad y establecía como novedad la LOCSE la gratuidad de la educación infantil en los centros públicos. Es una ley que pretendía reformar la educación española, pero que no llegó a aplicarse. Una ley discutida, pero que no fue aprobada. Tenemos en la sociedad española una alternancia de leyes educativas. Esas leyes educativas pues van un poco al ritmo de los cambios de signos de gobierno, según los grupos políticos que estén gobernando, pues apoyarán o dejarán de hacerlo a una ley o a otra. Pues bien, realmente la LOCSE siguió en vigor hasta el 2006, en el que fue derogada por la Ley Orgánica de Educación. Esa ley continúa la misma estructura
básica de la LOCSE, pero con algunas modificaciones, incluso con el propósito que planteaba la LOCSE de conseguir una educación de calidad para todos, en la que se establezca una coeducación efectiva y se elimine cualquier tipo de discriminación. O sea que la LOE va más allá de la LOCSE porque va a incidir en la coeducación efectiva y que se elimine cualquier tipo de discriminación. O sea que el cuerpo de la ley ya está reconociendo esa desigualdad educativa y esa discriminación de sexo que se produce en la educación básica. Incluso, pues, va a incorporar materias específicas para prestar atención y fomentar la igualdad. La LOE introduce una nueva materia que se denomina Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y debe prestar atención especial al impulso de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, tal como lo recoge el artículo 24, y de igual modo el área de educación ético-cívica obligatoria en el cuarto curso de la ESO, que hace referencia a la igualdad de géneros en el artículo 25. Esta materia de educación para la ciudadanía y los derechos humanos fue muy controvertida y muy contestada desde distintos sectores conservadores. Y es un ejemplo de entender cómo una parte de la sociedad española es conservadora y mantiene todavía arraigados pues algunos aspectos del pasado, sigue considerando esa discriminación de género, no le da la importancia que debería a la igualdad y con diferentes argumentos pues combate leyes o acciones que fomenta la igualdad entre sexos. Para finalizar y para ir concluyendo, pues hemos visto cómo las estadísticas demuestran los avances educativos de la población femenina española y nos indica cómo los índices de matrícula y de egreso son superiores entre las mujeres. Son varias las investigadoras que han estudiado esta situación e inciden en esa diferencia numérica, pero también hacen referencia a las diferencias de sexo y a la persistencia de los estereotipos de género. Desde el establecimiento de la enseñanza mixta se han producido avances notorios en la educación de las mujeres con el acceso a los distintos niveles educativos y titulaciones. Sin embargo, las características culturales continúan siendo masculinas y manteniendo los sesgos de género, con lo cual el sexismo opera en las aulas, hay una prevalencia del sexismo, pero lo podemos analizar también en los materiales curriculares, en los libros de texto, donde queda patente la escasa presencia de las mujeres, de manera que persiste la herencia patriarcal. Las acciones y las medidas a favor de la igualdad no han sido suficientes, a pesar de ser las mujeres mayoría en la educación. La legislación española sobre la no discriminación por razón de sexo y el impulso por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se inscribe en el contexto de las directrices fijadas por la Unión Europea con el fin de eliminar la desigualdad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, cultural y política. El avance en las políticas públicas de igualdad se ha materializado en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en 2004, y en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, promulgada en el 2007. Desde la progresiva implantación de políticas de género, la creación de leyes nacionales y autonómicas reguladoras de la incorporación de la igualdad en el sistema educativo, las normativas, los pactos, etc., la inclusión de la igualdad educativa continúa obstaculizada por la idiosincrasia del propio sistema educativo y de las políticas que lo rigen. A pesar de los avances conseguidos, el sexismo
permanece enraizado en diversas tradiciones y costumbres, transmitiéndose mediante la familia, la escuela, las amistades, los medios de comunicación, por lo que las normas que tradicionalmente han regido las prescripciones de género siguen vigentes. Y estas diferencias de género en las instituciones educativas, en los libros de texto, en las actividades, en el profesorado y el alumnado, contribuyen al proceso homogeneizador de la educación, donde lo femenino prácticamente está ausente. Y con palabras de Fernández Enguita, dice, se puede imponer la igualdad en la matrícula, en los programas, los textos o las evaluaciones, pero no cabe hacer lo mismo con los prejuicios de los profesores y los padres. Se puede legislar sobre el empleo, pero sobre las tareas domésticas no. Entonces, habría que hacer un cambio en la mentalidad del profesorado, pero también de la familia, de la sociedad y, por supuesto, de los gestores públicos. Aún queda mucho por hacer a favor de la igualdad, aunque las cifras están poniendo en evidencia cómo las mujeres han superado un sinfín de obstáculos para lograr titularse, para ocupar cuotas importantes en los distintos niveles educativos y abrirse espacio en el mundo laboral, que sigue siendo desigualitario y sexista. Pues bien, muchas gracias por su atención y con esto termino mi presentación. Muchas gracias, Teresa. Bueno, si nos lo permites, vamos a dar paso a si alguien quiere hacer alguna pregunta, unos minutillos, Sí. damos paso. Muchísimas gracias. Bien, gracias a usted. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, a mí me ha parecido muy interesante lo último y también que comentabas al principio, que las leyes pueden cambiar, pero los códigos, los aprendizajes, lo interiorizado, eso es más difícil. En ese tema me parece muy interesante que hayas puesto el punto de atención también. Y bueno, no sé, sobre todo agradecerte la intervención y desde Canarias que bueno, a ver si hacemos una visita pronto. Yo más que nada es porque aprovechéis si queréis alguna... Mira, ahí tenemos una pregunta. Sí. Te pasan el micrófono. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy profesora de secundaria, entonces, pues bueno, lo que has dicho, has puesto de manifiesto es un hecho. También es verdad que se van haciendo cosas y se van viendo pues, avances. Sí que poner de manifiesto lo que decías al final, igual que ha hecho la coordinadora del curso, ¿no? Que hay que cambiar estructuralmente no solamente el sistema educativo, sino también muchas veces tiene que cambiar las familias, pero en todo, en igualdad de género, en la percepción de la migración, en cuestiones de, pues, de homosexualidad, porque al final muchos de los mensajes que nuestros alumnos reproducen, los reproducen porque los han escuchado en sus casas. Entonces, yo asumo que tenemos una parte importante de trabajo desde los centros educativos, pero también asumo o he asumido con los años que a partir de ciertas edades yo trabajo en secundaria y ahora estoy haciendo, pues, mencionar etapas posobligatorias, ¿no? A ciclos formativos o a bachilleratos. Es que hay mensajes que vienen tan calados de casa que es muy difícil desmontarlos. O yo no encuentro, por más que asisto a cursos, no encuentro las herramientas. De hecho, incluso me he dado cuenta de que hay alumnos que, bueno, pues por su forma de entender las cosas o de ser, entienden que la forma de evitar el enfrentamiento o la discusión contigo como docente es dándote la razón. O sea, que sí, que lo que tú quieras. Ya está. De hecho, yo, por ejemplo, pues bueno, soy profesora de lengua, trabajo todos los años y lo he hecho en diferentes niveles a partir de la publicidad, el tema del sexismo, y llevo trabajando unos materiales que modifico todos los años, pero que tengo como punto de partida varias campañas publicitarias de moda muy concretas. Y me doy cuenta que pasan los años, hablo de 4 o 5 cursos, no más tampoco, ¿no? Pero bueno, sí que he cambiado de zona rural a la ciudad, he cambiado la edad de los alumnos a los que dirijo la actividad y bueno, pues por poner
poner un ejemplo o intentar un poco contextualizar, pues tengo un anuncio de Dolce & Gabbana que la mujer está tumbada en el suelo, que uno de los hombres está tumbado encima de ella, que la agarra de las muñecas, hay 4 hombres más de pie mirando, que empecé a trabajarlo a raíz de la situación que se produjo en Pamplona hace unos años en los Sanfermines, y me doy cuenta que cambio el contexto, cambio de ciudad a zona rural, cambio la edad de los chicos, y siempre me encuentro lo mismo, que hay gente que me dice que no, que ahí no ven ningún tipo de sumisión de la mujer, que es porque has elegido el anuncio, que es porque tú quieres ver esto, que... Entonces, es verdad que los centros educativos tenemos esa labor y que tenemos que hacerla y que además no podemos desistir, aunque haya momentos en los que... Pero las familias tienen que cambiar también, evidentemente no todas, esto es una opinión muy personal, pero si desde las familias no se cambia la percepción de las cosas que hay, es muy complicado, muy, muy complicado. Y además, no sé si es una opinión compartida, sé que ella es también profesora porque somos amigas, no sé si las demás os dedicáis a educación o no, pero además es que vamos hacia atrás. Yo estos en los años que llevo trabajando, que no son demasiados, tengo una percepción además de que vamos hacia atrás. No sé si es compartida o no, que además me preocupa porque yo no soy especialmente mayor, o sea, quiero decir que no. Entonces no sé dónde está la diferencia. Mis padres tienen ahora pues unos 60, 65 años y los padres de los alumnos a los que yo doy clase están en la cuarentena, la inmensa mayoría de ellos. Entonces no sé cuál ha sido el cambio en esa generación de mis padres, la de ellos, porque yo, mi madre, el mensaje que más me repetía era: tienes que ser independiente económicamente, tienes que estudiar, no dependas de nadie, no... Y mi madre empezó a trabajar con 14 años. Quiero decir, entonces no sé si el cambio ha sido que las madres de estos alumnos ya han tenido ese acceso a una educación más generalizada, entonces hay otra valoración de las cosas. La verdad que no lo sé, simplemente lanzo un poco la reflexión aprovechando que estás, y si puedes echar algo de luz, pues yo más que agradecida. Muchísimas gracias. Gracias por tu intervención. Estoy totalmente de acuerdo contigo y además te felicito por ese compromiso. Eres de las profesoras comprometidas en intentar cambiar y trabajar desde la educación, la igualdad, pero parece que se lucha contra corriente, ¿no? Y ya me dices cómo lo ves, cada vez más, como si fuera una involución. A mí en la universidad me ha pasado lo mismo. Mis alumnos de hace 15 años eran mucho más progresistas, mucho más igualitarios que lo que son ahora. Son gente quizás mucho más conservadora, es gente, digamos, menos implicada, menos crítica, diría yo. Y por otra parte, te trae muy interiorizados y muy asumidos los roles sexistas y además convencidos. Por otra parte, pienso que hay aparejada una situación económica de bienestar y tal como comentaba, pues quizás su familia no tuviera la necesidad o no la vivieron y digamos que no se han preocupado tanto por la formación, por insistir en cómo insistían los padres de otras generaciones que vivieron con más estrecheces económicas, con más dificultades para acceder a la educación. Pero al margen de ese bienestar que observamos en las nuevas generaciones, en esa cultura de la comodidad y de todo lo moderno, todo tecnificado y pensar poco y cuanto más cómodo y más fácil mejor. Yo incido mucho en los medios de comunicación porque esas imágenes, ese ejemplo que nos has puesto de una publicidad, la están viendo a cada hora, esa y otras muchas más. Y no se dan cuenta del sexismo y no se dan cuenta del daño que están produciendo a las nuevas generaciones y de qué manera se están asentando esos esquemas androcéntricos, ese poder del hombre, esa sumisión de la mujer, esa subordinación. Entonces yo considero que también sería un papel no solo de la familia, porque habría que implicar a la familia, pero habría que educar a la familia. También hay intereses económicos, porque detrás de esa publicidad se mueve mucho dinero y porque hay una sociedad receptora. Una parte de la sociedad española es conservadora y tiene totalmente asumido esos parámetros. Entonces, a lo mejor había que abordar desde el gobierno pues un filtro del tipo de publicidad y que no se utilice a las mujeres de forma subordinada, sexista en la publicidad. Yo creo que ese sería un punto importante a atender, pero además de la publicidad lo estamos viendo en los programas
programas basura de la televisión, vemos también las películas. El sexismo está presente en el día a día, lo vemos en la calle. Ahora mismo, incluso en los mensajes de la música, de las canciones que tararean, a pesar de que ha habido cierto control con determinadas cadenas que reproducían canciones muy agresivas y muy sexistas, pues también la música y las letras de las canciones son sexistas. Entonces, es un tema muy complejo, muy complicado para abordar. Y no es suficiente el esfuerzo de un grupo de profesoras que normalmente son mujeres las más implicadas en esa lucha por erradicar el sexismo de las aulas, sino también en la sociedad. O sea, yo creo que había que implicar con más acciones y que se implicara más el gobierno y que se dejara un poco a un lado, pues, incluso ese control económico que hay sobre la propia imagen de las mujeres. No sé si he respondido un poco a tu pregunta. Sí, creo que sí. Bueno, muchas gracias porque creo que en estos temas estamos todas totalmente de acuerdo. No sé si hay alguna intervención más o algún comentario. Pues por no quitarte mucho más tiempo tampoco, Teresa, nos vamos a despedir de ti. Muchísimas gracias por haber intervenido, por tu tiempo y bueno, por haber aceptado participar. Muchas gracias, Teresa. Buenos días y muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes y espero que tengamos alguna oportunidad de poder compartir presencialmente y que superemos lo más pronto posible esta situación de pandemia. Un saludo para todas y muchísimas gracias. Buen día. Gracias. Bueno, ya.